La gran pregunta a la hora de elegir casco: ¿modular, integral o 180 grados? Vamos a ver la diferencia entre ellos. Vamos a empezar por el casco integral. Casco integral, ¿para qué es? ¿Para qué sirve? Ojo, esto siempre bajo mi opinión, ¿vale? Coincidiremos mucho, otros que no, pero bajo mi opinión. Casco integral, ¿qué significa casco integral? Que no se levanta como los otros cascos, es una única pieza. ¿Para qué se usan estos cascos? Yo particularmente lo utilizo para la moto deportiva. ¿Por qué? Porque entra muchísimo menos viento, notaréis que entra menos viento, está de una sola pieza, con lo cual a altas velocidades, si tienes un accidente, es mucho más seguro que un casco modular, y sobre todo la aerodinámica que tiene. O sea, cuando cogáis un casco de estas características, intentad que siempre tenga alguna especie de alerón hacia atrás, que la verdad que quita muchísimas vibraciones a altas velocidades. ¿Por qué es recomendable este casco para circuitos? Porque cuando lo usamos para el día a día no se alcanzan altas velocidades y este casco haría las mismas funciones que cualquier casco, y me refiero a casco modular o a casco 180. Que se abra o que sea de una sola pieza, la verdad que hace la misma función. Pero cuando entras en circuito a altas velocidades, la verdad es que se nota muchísimo. Si os decidís por un casco integral, que sea porque le vaya a dar el uso correcto, que lo podéis utilizar para el día a día. Pero mi consejo personal es que un casco integral sea para utilizarlo a altas velocidades. Hay muchos por ahí que llevan cascos que valen 1.000 euros, 1.500, 700, 800. Se gastan un dineral en este tipo de cascos y no le dan el uso correcto. Así que si tenéis pensado entrar en circuito, esta es la mejor opción. Y vamos a pasar a los cascos modulares, ¿vale? Cascos modulares. Casco modular normal, casco modular 180 grados. Espérate, os voy a quitar las pegatinas, que esto ya... Qué gustito da cuando le quitas los plastiquitos así de nuevo. Bueno, a lo que vamos. Principal diferencia de los cascos modulares al casco integral, lo que os he comentado antes. Fijaros ya el diseño que traen ya los nuevos cascos modulares, ¿vale? Si os fijáis, fijaros el diseño que traen ya este tipo de cascos, los 180 grados. La verdad es que es ya una pasada las terminaciones que traen, y como veis, con respecto al integral, hay pocas diferencias, salvo que trae esta opción. Entonces volvemos a diferencias entre el modular normal y el modular 180 grados. El modular de toda la vida, que solamente tiene estas dos configuraciones, que es totalmente cerrado, como si fuera un casco integral, y como lo habéis visto antes. El 180 grados, igual que habéis visto antes, que se convertiría en modular, en integral, y la opción modular. Si os fijáis, esta es la principal diferencia. El modular normal se queda el mentón, la parte esta del mentón se queda aquí arriba, y el 180 grados llega hacia atrás. ¿Qué se consigue con esto? Aparte del pequeño spoiler que se forma detrás, es que cuando vamos ya no a altas velocidades, sino yendo simplemente por una autovía a 120, fijaros la cantidad de aire que pega aquí, y aquí no hay aire ninguno. Sabemos que los cascos que son de... No me sale el nombre ahora, los que son de estos de medio huevo, que solamente te cogen por aquí, están ya prohibidos, pero fijaros dónde llegan ya los modulares de 180 grados. O sea, que os cogen hasta aquí, que en caso de accidente, tanto esta parte de los cachetes como la parte de la frente están mucho más cerradas, con lo cual en caso de accidente pues te rasparías la nariz, sobre todo yo, pero no es tan grave como llevando el otro tipo de casco. Así que la principal diferencia de un casco de 180 grados con respecto al modular de toda la vida es la posición en la que queda la parte del mentón. Aquí queda totalmente recogida, y aquí queda arriba. Otra de las diferencias es que tú aquí, a no ser que bajes las gafas,
llevas la parte de los ojos totalmente al aire. O sea, un impacto de una piedra, un impacto de un insecto, y el propio viento. Solamente o sea, tienes que llevar las gafas puestas sí o sí. Ahí no tienes protección ninguna. Con el casco 180 grados tienes dos opciones, al igual que el otro. Puedes ponerte las gafas. Ah, mira, otro plastiquito. ¡Qué gustazo da! A lo que íbamos. Que en este, al igual que el modular normal, también tienes la opción de usar las gafas y además tienes la opción de poner la pantalla, cosa que con este no tienes opción. El modular de toda la vida no tienes opción de poner la pantalla. Tendrías que bajarlo completamente para que te protegiera la pantalla. Sin embargo, ya con los 180 grados sí te permite el usar la pantalla. Utiliza la pantalla, utiliza las gafas o con un simple gesto lo tienes ya integral. Mi opinión, creo que este tipo de casco se usaba antiguamente, que estaba muy bien cuando tenías que hablar con alguien, cuando querías para preguntar una dirección, cuando tenías que hablar con el compañero que no estaban los intercomunicadores, mucho más fácil cuando habría, incluso con el copiloto. Pero yo creo que este tipo de casco queda obsoleto en ese sentido. No tiene sentido que vayas circulando y vayas con este freno. Los que vamos en motos que tienen pantalla grande, bueno, pues esto te salva. Perdón, esto no te salva la pantalla que hace que te vaya el viento hacia atrás. Pero ya os digo, mi opinión es que este tipo de cascos quedan obsoletos en ese sentido. Al aparecer esta versión, que ya te da la opción de que no tengas esa vela puesta aquí delante, para mí es una muy buena opción. Y esta opción con respecto al casco integral para usarlo en muy altas velocidades, que para eso está hecho, y que te quede muy bien ajustado. Eso es para todos los cascos, ¿vale? Pero sobre todo si vas a entrar en el circuito, porque el impacto es a muy altas velocidades. O sea, que el casco quede bien sujeto. Ya os digo, mi opinión es que este tipo de casco es para muy altas velocidades. Este otro casco, que tiene la opción de convertirlo en integral, aunque no lo sea, pero ya el cierre del viento está muy bien conseguido, entra muy poco viento. Para el día a día yo creo que es el más correcto, porque te permite precisamente lo que no te permite este. El que tengas que hablar con alguien en la calle, el que haga mucho calor pero vas protegido. Ya digo que para mí, ahora mismo las mejores opciones, quitando el modular de toda la vida, yo este tipo de casco ya no lo compraría. Me quedaría con estas dos versiones, integral y modular de 180 grados. ¿Y tú qué tipo de casco llevas? Déjanoslo en comentarios y a ver si estamos en lo cierto lo que hemos dicho en este vídeo. Un saludo.